Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, la escuchamos. Maestra. Sí, Buenas maestra. noches, gracias. Gracias por confirmar. Bueno, Sí, pues maestra. bienvenidos a esta sesión. Nos corresponde ver, bueno, pues la semana número 2 en cuanto a lo que es el tema del pensamiento prefilosófico a la filosofía clásica. Eh, Vamos a dar inicio por ahí. Bueno, pues les había puesto en el chat que estábamos dando unos minutos, unos 5 minutos, ¿verdad? Antes de iniciar con el tema para poder dar ingreso a todos los que se estaban uniendo a esta sesión, ya que, bueno, cuando tengo que hacer la presentación, bueno, me tengo que trasladar a otra pantalla para bien de poder, pues, darle seguimiento a lo que viene siendo la presentación, pero bueno, yo creo que ya estamos todos aquí. Vamos entonces a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a ver a ver, es que se me pasó, déjenme, me regreso. Ok, la agenda. Em, ¿Qué actividades son las que vamos a estar realizando el día de hoy? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción en relación al tema que vamos a explicar. Explicaremos propiamente el tema, ¿verdad? Veremos, bueno, los conceptos pues más importantes que tenemos que conocer en esta segunda semana. Ver también por ahí un video, siempre me gusta compartirles un video así como la primera sesión que bueno, pues, nos ayude a entender un poco más, el tema que se ha explicado. Y bueno, pues también, realizar una pequeña dinámica en relación a, bueno, los conceptos que se hayan trabajado. Esto de manera que nos sirva como una especie de repaso. ¿Verdad? Para ver si comprendimos, si entendimos bien y pudimos identificar pues los conceptos importantes que debemos de conocer en cada unidad. Asimismo, bueno, vamos a ver un espacio de seguimiento académico en donde vamos a explicar qué actividad se espera ustedes estén desarrollando en esta semana. Entonces ahí es donde vamos a ver todas las dudas. Por ahí ya estuvimos viendo en el chat alguna duda en relación a qué formato se va a utilizar, si podemos cambiarle el tipo de letra y demás. Bueno, entonces ahí lo vamos a plantear. Y, bueno, pues también compartirles la bibliografía relativa a este tema para que, bueno, pues por ahí que quieran profundizar un poco más, pueden ir viendo los enlaces que les he compartido en en este apartado. Y bueno, pues si ya no hay dudas relativas al tema, estaríamos realizando el cierre de nuestra sesión. Ok, bueno, pues hemos visto, ¿verdad? En la primer sesión estuvimos hablando en relación pues, de dónde provenía la filosofía, cómo es que el ser humano, ¿verdad? Inició con ese tipo de pensamiento, eh, obviamente, pues siempre tratando de encontrar la verdad, de resolver ese tipo de planteamientos que bueno, pues, se le llegaron a presentar, en donde, pues, él siempre trataba de encontrar el porqué de las cosas, el cómo es que, la naturaleza, bueno, se comportaba de la manera en la cual lo hacía, por qué sucedían ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Y bueno, eh, por qué, la razón propiamente de ser del propio, ser humano, ¿verdad? Entonces, em, antes, bueno, pues las únicas explicaciones que existían en torno a este tipo de preguntas, pues eran por medio de mitos. Y
Ya, lo que viene siendo el paso, ¿verdad? Propiamente de la forma de razonamiento, lo que da origen propiamente a lo que es la filosofía, que es esa parte de razonamiento de este tipo de pensamientos, bueno, es cuando se hace ese paso que se denomina, paso del mito al logos, que viene siendo la parte de razonamiento en torno a, bueno, pues a esos fenómenos, al no simplemente pensar que todo es producto de los dioses, sino que debe de haber una explicación más allá, en torno a por qué suceden las cosas en la naturaleza. Entonces, bueno, pues esas inquietudes eh, y bueno, pues la forma en la cual por allá los primeros grandes pensadores se formularon, ¿verdad? Bueno, pues es lo que permitió básicamente el nacimiento, bueno, pues de lo que denominamos por filosofía. Entonces, recordemos que la definición que habíamos visto en un inicio de filosofía, dijimos que era todo ese conjunto de razonamientos lógicos. Esto, bueno, pues, sobre todo lo que vienen siendo los conceptos abstractos que lo que hacen, pues, es tratar de explicar, todo lo que vienen siendo esas causas, esos fines de, bueno, la verdad, de la realidad, de, las experiencias. Y bueno, pues dijimos, ¿verdad?, que, la palabra filosofía deriva propiamente del griego, en donde, bueno, pues estos vocablos, se dividen en filos, el cual, bueno, pues lo veíamos que era un concepto que, se traducía como amor, ¿verdad? Por, lo que es la sabiduría, que propiamente, bueno, pues es el otro vocablo de Sofía. Y bueno, pues definimos que la filosofía, pues, era ese gusto, ese amor por el conocimiento, ¿verdad? Por querer siempre aprender, ¿verdad? Conocer. Por allá, también hicimos mención, ¿verdad?, que en aquellos, ayeres, bueno, hubo un gran pensador, llamado Pitágoras, allá en la antigua Grecia, que, bueno, pues él, al preguntársele, ¿verdad?, que si él era un sabio, bueno, pues él solamente definió que, no lo era, sino era más bien un amigo de la sabiduría. Obviamente, él definió a pues, a este personaje como, bueno, pues, un filósofo, ¿verdad? Entonces, eh, con este término, bueno, también nosotros podemos ver que, vamos a ver que se nombran básicamente todo lo que vienen siendo bueno, pues todas las teorías, todos los formas de pensamiento que se fueron pues desarrollando por varios autores. Eso es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de esta materia. En donde, bueno, pues vamos a ver que existieron muchos pensadores que siempre lo que trataban de buscar pues era la explicación pues a todo lo que sucedía, ¿verdad? Ya fuese en la naturaleza, en la sociedad, siempre, bueno, tratando de buscar pues ese conocimiento, esa verdad, obviamente desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Vamos a ir viendo las diferentes tipos de pensamientos y de filosofías que se fueron dando a lo largo de la historia de la humanidad, para bien de poder entenderlos desde esos puntos de vista, desde la perspectiva y desde la visión que obviamente, bueno, pues se daban según la situación que estos pensadores, bueno, pues estaban viviendo. Entonces, eh, recordemos que la filosofía, bueno, pues abarca muchas diversas áreas de estudio y bueno, pues básicamente hace un énfasis en todo lo que viene siendo el pensamiento crítico, ya que lo que busca, pues como habíamos mencionado, es esas respuestas lógicas a pues diversas preguntas, ¿verdad? Y no aceptar pues todo como una verdad absoluta. Entonces, em,
Dentro de las características de la filosofía, bueno, pues vemos que la filosofía se dice que es universal, ya que, bueno, pues se preocupa por construir un pensamiento común, obviamente, bueno, valiéndose de diversos conocimientos para que todas las personas puedan entender la realidad en la cual estamos viviendo. También, bueno, pues abarca diferentes áreas de estudio, ya que, bueno, de esta manera trata de establecer las bases del conocimiento humano. Se dice que no es absoluta porque, bueno, pues acepta la crítica, la discusión de los argumentos que se seleccionan para, bueno, acercarse a esa verdad de todas las cosas. Bueno, sabemos que hace un énfasis, incentiva mucho lo que es el saber crítico en lo que viene siendo la búsqueda de la verdad, ya que, bueno, pues siempre se está replanteando y volviendo a analizar, pues, las bases, los argumentos de los conocimientos existentes. Se dice que, bueno, pues es metódica, ya que, bueno, pues otorga una gran importancia a lo que viene siendo la metodología que se va a aplicar, bueno, cuando propiamente se realiza un razonamiento lógico, esto en la búsqueda del conocimiento, y que es sistemática porque, bueno, pues va a organizar de una manera lógica todo lo que viene siendo los conocimientos o todas esas verdades que, bueno, pues se tienen sobre un determinado tema en particular. Recordemos también que, la filosofía, bueno, pues, nace propiamente, ¿verdad?, allá en Grecia. Habíamos comentado, ¿verdad?, que es, allá alrededor del siglo, quinto antes de Cristo. Y bueno, pues, son propiamente los griegos los que separan ese pensamiento racional del irracional. Eh, Podemos decir, bueno, ¿y por qué nace en Grecia propiamente, verdad? ¿Por qué fueron esta cultura los, iniciadores de ese tipo de pensamiento, eh, a comparación de las demás culturas? Bueno, aquí una de las, características importantes que se daban propiamente en la cultura de los griegos, a comparación del resto de las otras culturas que estaban, pues, cercanas a ellos, por ejemplo, los egipcios o los persas, esto, lo importante de que haya nacido propiamente en ese lugar era porque, bueno, los griegos tenían una mayor libertad de expresión. No existía, digamos, un poder, ¿verdad?, estatal fuerte que les fuese a quitar su libertad. También, bueno, tenían una mayor libertad de pensamiento, pues no tenían, por ejemplo, una religión muy organizada que pues les impidiera el que ellos pudieran estar digamos, viendo, ¿verdad? O no estar de acuerdo en relación a cierto tipo de pensamientos. Y también, bueno, pues había o tenían una facilidad para un mayor intercambio de ideas con otras culturas, puesto que, bueno, pues ellos comerciaban propiamente con ellos, ¿verdad? Entonces, estas tres características hacen, sobre todo la libertad, ¿verdad? De pensamiento que tenían y ese intercambio cultural que tenían con las demás culturas, ¿verdad? Con los demás países, bueno, pues hace que propiamente ahí se pueda tener ese tipo de nacimiento de pensamiento, ¿verdad? Que bueno, pues da origen a lo que viene siendo la filosofía. Em, ¿Cómo es que propiamente decimos que nace la filosofía? Bueno, ya sabemos que sus orígenes son en Grecia, ¿verdad? Se dice que la filosofía, bueno, nace propiamente cuando se hace ese paso del mito al logos. Esta expresión es cuando hacemos referencia a que, bueno, se va abandonando todo ese tipo de pensamiento, de decir, bueno, pues ya la explicación de los fenómenos que suceden en la naturaleza ya no son propiamente y causa por alguno de los dioses. A lo mejor es algo más allá, ¿verdad? Que me puede explicar por qué sucede determinado fenómeno que se observa. Entonces,
Aquí esto representa esa aparición del pensamiento racional, del pensamiento, que va, a ser reflexivo, el cual, bueno, pues va a ocupar ese lugar de, las tradiciones, a esas explicaciones míticas que venían tanto tiempo, siendo, pues, aceptadas para, bien de poder explicar lo que sucedía. Entonces, se dice, ¿verdad?, que se abandona el mito, esto, bueno, en favor de lo racional, cuando, bueno, propiamente el ser humano, se acerca a lo que es la naturaleza, tratando de intentar encontrar, pues, explicaciones de lo que ocurre, que, bueno, pues, que no, digamos, no vaya a ser, explicaciones en torno como decíamos, a tratar de entenderlos, dándole explicaciones e introduciendo para ello, bueno, pues, digamos, los deseos de los dioses, ¿verdad? Sino que eran ya más, propiamente en relación a lo que es la observación de la realidad, y en base a ello, bueno, pues, a empezar a reflexionar de una manera racional en torno a lo que se está observando y, bueno, pues, tratar de encontrarle otra explicación que no sea, pues, siempre, a hacer alusión, en este caso, a que ese fenómeno, bueno, pues, sucedía según, haya sido el caso, pues, según el deseo de uno o de otro, dios, ¿verdad? Recordemos que los griegos, bueno, pues, tenían montón de dioses para, situaciones y eventos, ¿verdad? Que, sucedían en su entorno. ¿Qué es propiamente la definición de mito? Bueno, mito es esa, va a ser esa narración, ¿verdad? Simbólica, figurada, en la cual, bueno, pues se hace siempre referencia a lo que es la creación, al orden del mundo en el comienzo de los tiempos, a cómo es que fueron creadas las personas, todo lo que componía la naturaleza, los animales, las plantas, cómo surgen las costumbres de la sociedad y cómo es que se deben de comportar en la vida. Aquí el pensamiento mítico, bueno, pues utiliza propiamente ese tipo de relatos, los cuales, bueno, siempre eran protagonizados por seres sobrenaturales, ¿verdad? Que tenían, bueno, pues superpoderes. Y bueno, pues estos siempre eran aceptados de una manera dogmática. Dogmática significa que es digamos, aquello que siempre se toma por cierto, y como un principio innegable. Siempre decir: "Ah, okey, así es y así siempre ha sido". O sea, nunca se ponían a reflexionar el porqué de las cosas, ¿verdad? Esto obviamente sin dejar, una reflexión crítica, para bien de poder cuestionar el por qué sucedían ese tipo de eventos. Los seres humanos sabemos, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo, como ya lo vimos, siempre, se han tratado de, dar y conocer y tratar de encontrar la verdad, de todas las cosas. Entonces, con el paso de ese mito a logos, todo lo que viene siendo la parte lógica, la parte reflexiva, bueno, pues, vamos viendo, ¿verdad?, que, ese conocimiento se va transformando y propiamente, esa manera de conocer, pues, pasa a tratar de conocer, pero de una manera en la cual, pues, se tenga que comprobar, ¿verdad? En donde ya básicamente, bueno, pues, esa transformación de ese conocimiento, cuando ya es, tratar de obtenerlo de manera que, se pueda comprobar es cuando surge propiamente, lo que conocemos como ciencia. Sabemos que los seres humanos, bueno, no solo nos dedicamos a existir, a estar en el mundo, sino que, bueno, pues siempre tratamos de aspirar a comprenderlo, a tratar de explicarlo y tratar de interpretarlo. Entonces, de ese afán de tratar de conocer esa realidad que nos rodea, pues propiamente surge lo que conocemos por ciencia. Eh, Aquí, bueno,
vamos a ver que, va a ser esa parte o esa, forma de investigar que, bueno, pues, va a tener como propósito, darnos, cuenta de cómo se estructura propiamente el mundo, ¿verdad? Y entonces, pues, el conocimiento que brinda propiamente la ciencia, sabemos que debe de ser racional, que debe ser objetivo, que debe ser verificable y, bueno, pues, en consecuencia, falible. ¿Y a qué nos referimos con que, por ejemplo, el conocimiento deba ser racional? Bueno, pues recordemos que la racionalidad nos vamos a referir pues al hecho de que la ciencia es producto de nuestras facultades intelectuales y no de nuestra voluntad o de nuestra sensibilidad. Aquí que la ciencia sea racional, bueno, significa que la actividad científica, bueno, no va a ser producto de la magia, ni va a operar mediante milagros, sino que, bueno, va a estar basada en procedimientos racionales que estos tienen que ser verificados. Entonces, eh, cuando decimos que la ciencia debe ser objetiva, pues es porque su verdad no depende de las opiniones de los científicos, ¿verdad? Esto, bueno, pues acerca de asuntos personales, tampoco de sus gustos o de sus preferencias, ni de sus opiniones, pues referentes, ¿verdad? A cómo les gustaría que en este caso fuera el mundo, sino de, bueno, propiamente estándares de prueba y obviamente métodos de investigación. Por ello que aplicamos el llamado método científico. Se dice, bueno, que es verificable porque, bueno, pues los resultados tienen que contrastarse, ¿verdad? Toda afirmación que, que se pretenda decir que es científica, bueno, pues tiene que probarse muchas veces en los hechos. Bueno, por supuesto que el modo de hacerlo va a variar de acuerdo al tipo de investigación, pero pues siempre tiene que revisarse, ¿verdad? Que efectivamente lo que se está indicando como una, digamos, una verdad, bueno, pues tiene que demostrarla. Se dice que es, bueno, falible. Aquí sabemos que el conocimiento científico, bueno, no es verdadero por siempre, sino que siempre se va a estar modificando ante nuevas evidencias. Recordemos, por ejemplo, esto siempre lo vemos en la cuestión médica, ¿verdad? Lo que hoy a lo mejor era algo... em, o en la tecnología incluso, ¿verdad? En todas las áreas, pero digo, lo más así que podamos nosotros ver palpable es, sobre todo en la medicina, ¿verdad? A lo mejor anteriores, medicamentos que hacían frente a lo mejor a ciertas enfermedades, a lo largo del tiempo hemos podido ver mediante la ciencia, ¿verdad? Que a lo mejor ese tipo de medicamentos no eran los adecuados en aquellos entonces, pero pues siempre es lo que en ese momento podemos nosotros decir que tenemos como verdadero, según sea pues el periodo en el cual ese conocimiento se tenga como verdadero, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, bueno, pues vemos que esto va modificándose, obviamente, por eso es que siempre los científicos están analizando, están buscando siempre perfeccionar pues todo lo que hoy en día conocemos como verdad. Y gracias a eso, bueno, pues se pueden ver esos avances y mejoras en cuanto pues a todo tipo de áreas que hoy en día podemos ver, ¿verdad? Sobre todo medicina, tecnología y demás. Entonces, decimos que la ciencia, bueno, pues no es un sistema cerrado, al cual, bueno, pues no se le puedan agregar nuevas verdades, sino que es un sistema siempre abierto, siempre, bueno, pues controvertido, pues cualquier proposición científica puede ser discutida, ¿verdad?, ante nuevas evidencias. Esto obviamente sin importar qué tan importante sea o cuánto tiempo se haya tenido por verdadera, ¿verdad? Por eso es importante la investigación, por eso es que siempre en las universidades se incentiva la investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos, al realizar investigación, pues renovar ese conocimiento, ¿verdad? El poder encontrar a lo mejor de una problemática
como siempre todos tenemos la forma de ver desde nuestros particulares puntos de vista, bueno, podemos encontrar la solución, ¿verdad? Entonces, es por ello la importancia de el incentivar lo que es la investigación. Entonces, bueno, la ciencia y la filosofía, vamos a ver que, bueno, son ámbitos del conocimiento que hasta este momento hemos visto que son, diferentes, pero, pues, siempre se han nutrido, el uno del otro, ¿verdad? Siempre tratan de encontrar, pues, la verdad. Obviamente, uno, en cuanto a lo que es la mera contemplación o, digamos, la creación de ideas, ¿verdad? Las cuales, bueno, a la ciencia le toca, en este caso, comprobar. Hay otro concepto por ahí, importante que también, pues, en su momento, trata de explicar, qué es el mundo, ¿verdad? ¿Qué es propiamente el ser humano? Y esto básicamente viene siendo la religión. La religión, bueno, pues la vamos a definir como esas creencias que básicamente nos tratan de explicar, ¿verdad? Esto, acerca de cómo está conformado el mundo, qué es lo divino, qué es el ser humano. Y bueno, pues también por allí comentábamos que algunos de los antiguos pensadores, por ejemplo, como Aristóteles, pues él afirmaba que la filosofía, la primer filosofía que existía, bueno, se podía llamar teología. Esto debido, bueno, pues a su objeto de estudio, que era la primer causa o el primer motor que originaba pues todas las cosas. Entonces, esto es a lo que, en griego se le denomina, por ejemplo, teología, bueno, viene del griego teos, el cual, bueno, significa, Dios. Em, Existen diferencias entre este tipo de conceptos, pero a su vez también podemos encontrar que, pues digamos, convergen en cuanto a lo que tratan siempre de buscar. Estos tres conceptos, a pesar de que son diferentes entre ellos, lo que tratan siempre de buscar es ese conocimiento, es esa verdad. Em, Vamos a ver que por ejemplo, una forma de distinguir la filosofía, la ciencia y la religión es que, bueno, pues la filosofía y la ciencia, bueno, son actividades racionales que se van a construir esto mediante métodos objetivos, los cuales pues no dejan lugar para la fe o las creencias personales, ¿verdad? Además, bueno, la comprobación de sus leyes y sus tesis deben de ajustarse a lo que vienen siendo las pruebas que, bueno, pues incluyen todo lo que es la parte de discusión y de argumentación. Entonces, tanto la filosofía como la ciencia vamos a ver que, pues, las razones no son válidas solo porque las pueda exponer tal o cual persona, sino que, bueno, pues, van a ser, válidas por la fuerza y por la consistencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que, a diferencia de la religión, bueno, pues, esta va a involucrar, narraciones de diferentes tipos acerca del origen del mundo, sobre, por ejemplo, conductas que nos puedan ayudar, por ejemplo, a despertar la imaginación, aquellas que nos reconfortan, que nos dan esperanza. Y se puede decir que la religión, bueno, tiene una cierta función social muy diferente a la filosofía y de la ciencia, ya que pues está como que un poco más enfocada a una tarea más formativa en cuanto a lo que es, digamos, la forma del ser humano, ¿verdad? Trata de hacer buenos a los hombres, de darles seguridad. Esto, bueno, frente a la angustia que en muchas ocasiones, bueno, nos causan, ¿verdad? Todos los eventos que se, pues, que se suceden en lo que es la sociedad y en los fenómenos que suceden también en la naturaleza. Entonces, vemos que la filosofía y la religión, bueno, pues, y vamos a verlo también cuando estemos estudiando la parte de la filosofía medieval, estos, bueno, tuvieron un vínculo muy cercano en la Edad Media,
donde ahí vamos a estar estudiando a filósofos, por ejemplo, como San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino, en donde, bueno, pues estos pensaban que la tarea era explicar de una manera racional, pues las creencias religiosas. Entonces, la relación entre estos 3 conceptos es que, como ya dijimos, todos buscan la verdad, la explicación de la realidad. La filosofía busca la verdad, el origen de las cosas. La ciencia busca la verdad, pero incorpora el método científico, descartando hipótesis, comprobando, es decir, quiere, afirmar que eso que estamos nosotros, manejando como verdad, lo es porque se ha comprobado y bueno, la religión busca la verdad de las cosas, nuestro origen y la razón de ser, pero bueno, pues desde el punto de vista teológico, ¿verdad? En relación a que se piensa, ¿verdad? Que es, pues existe un poder supremo que es el que tiene, ¿verdad? Toda la verdad y que bueno, pues como por ahí dentro del pensamiento, por ejemplo, como Santo Tomás, perdón, San Agustín de Hipona, él decía, ¿verdad?, que la verdad, no la debemos de encontrar fuera, sino que, la tenemos, internamente debido a que, bueno, pues, si el ser humano está hecho a semejanza de Dios, pues debemos de tener esa porción de verdad internamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, hasta aquí hemos visto este segundo tema. Vamos a ver este pequeño video en torno a ver, recordar cuáles son las ramas de la filosofía, que bueno, pues, en la primer clase empezamos a ver. Permítame tantito nada más compartirles el audio. Déjenme. Ustedes me confirman, si se escucha o no se escucha, ¿vale? Déjenme, me voy para acá para darle. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía? ¿Por qué es importante hablar de la filosofía hoy en día? ¿Qué significa la palabra filosofía? ¿Qué hace el filósofo? No sé si sea yo, maestra, pero se escucha muy bajito. Ok, déjenme ver si le subo. Déjenme, me voy acá a subirle y me regreso. ¿De qué ¿Ahí? hablamos cuando hablamos de filosofía? ¿Por qué es importante hablar de la filosofía? Sí, maestra, está mejor. ¿Qué significa la palabra filosofía? ¿Qué hacen los filósofos? Filos significa amor y Sofía, sofos, sabiduría. Es un amor a la sabiduría, es un amor a un saber absoluto, a lograr la totalidad de los saberes. ¿Por qué los seres humanos tendríamos que intentar alcanzar un saber absoluto? Aristóteles dice que nosotros tenemos lo que se denomina nous, una capacidad intelectual, algo que nos vincula a lo divino, es la inteligencia, el pensamiento, la reflexión. Y eso hace que nosotros tengamos una obligación moral de ir en búsqueda de ese saber absoluto, aún sabiendo que no vamos a llegar a alcanzarlo, porque en realidad el saber total y absoluto en ese sentido solo es propio de los dioses. Por otro lado, cuando pensamos a qué se dedica o qué hace un filósofo, tenemos una historia o anécdota que tiene que ver con Pitágoras. Pitágoras es citado a Fliunte por León. En esa época se utilizaba esto de que los sabios eran citados por gobernantes para pedir sus consejos,
Y León le sugiere en un momento que él lo había invitado porque era considerado un sabio. Sin embargo, Pitágoras le dice, no, yo en realidad no soy un sabio, soy un filósofo. Entonces León le dice, bueno, pero ¿qué es eso de que me estás hablando? Eso nos da cuenta de que en realidad no se hablaba de filosofía o filósofos en ese momento, sino que Pitágoras está introduciendo este nuevo nombre y le explica lo siguiente. Dice, bueno, la vida es como si fueran los Juegos Olímpicos. Hay personas que vienen a competir, a jugar, a participar de manera activa. Hay personas que vienen a comerciar, a vender. Y hay personas que vienen a observar, a contemplar. Bueno, esos serían, en este caso, los filósofos. Los filósofos tienen, entonces, una actitud contemplativa frente a la vida. Pero eso en la antigüedad. Hoy en día, ¿en qué pensaríamos? Es más en una acción. Hoy pensaríamos en una actitud diferente, ¿no? La filosofía hoy en día consiste en tener una actitud contemplativa. Claramente no. Tiene que ver con una reflexión, con un ejercicio de visibilización, con un proceso de desnaturalización y con acción. También puede pensarse la filosofía como el arte de hacer preguntas. De hecho, cada rama de la filosofía intenta dar respuesta a una serie de preguntas. Por ejemplo, pensamos en la lógica informal, ¿no? Podemos tratar de dirimir la cuestión de cuál es un buen argumento, cuál es un argumento convincente, cómo se construye un argumento que nos permita persuadir a otro de la verdad o de lo que nosotros creemos que es verdadero. Otra de las cuestiones está relacionada con lo que es el bien y el mal, y a eso se dedica la ética. ¿Es el bien siempre bueno en todo momento, en toda época histórica? ¿Lo correcto y lo incorrecto obedece a cierto contexto, a cuestiones culturales? Otra de las ramas de la filosofía está relacionada con la pregunta sobre el Dios. ¿Qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿Hay algo más allá de este mundo sensible en el que percibimos cosas materiales? ¿Qué cosas existen y son verdaderas? A esto también trata de dar respuestas la metafísica y la ontología. Y en esta línea también nos preguntamos, si existiera ese Dios, ¿podríamos llegar a conocerlo? ¿Cómo? Y a esto trata de dar respuesta a lo que es la gnoseología o la teoría del conocimiento, que tiene que ver con intentar descubrir cuáles son los límites del conocimiento humano. ¿Qué es lo que yo puedo conocer? ¿Qué es lo que puedo percibir? ¿Puedo conocer por la razón, por los sentidos? ¿Necesito de ambas cosas? Otra de las cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana tiene que ver con cómo hacemos para vivir de una manera justa, cómo generamos armonía entre los seres humanos, quiénes nos gobiernan, cuál sería el tipo de gobierno correcto, y a esto se dedica la filosofía política. Podemos pensar en la rama de la estética, que intenta dar cuenta de lo que es una experiencia estética, de lo que es el arte, qué es la belleza, qué es la fealdad. Y nos pasa lo mismo que con la ética, que tenemos un recorrido histórico en donde las cosas que fueron consideradas bellas en otros momentos no lo son. Finalmente, la rama de la filosofía considerada más novedosa es la filosofía de género, que intenta dar respuestas a las preguntas sobre los roles. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿En qué consiste la sexualidad? ¿Son esos roles asignados por la naturaleza? ¿Se construyen de manera cultural? Ustedes se estarán preguntando por qué es importante hablar de filosofía hoy en un canal de YouTube. Yo los invito a que vean todos los videos, así podemos descubrir juntos en qué consisten estas ramas de la filosofía y cómo podemos hacer filosofía en la actualidad. Ok, bueno, pues vamos a pasar a lo que viene siendo nuestra actividad de repaso, nuestra dinámica. Déjenme les comparto aquí la presentación. Ok. Y bueno, pues vamos a ingresar a esta
a esta aplicación kahoot.it y la clave de acceso es el número que vemos en pantalla. ¿Vale? Si podemos ingresar a esa página www.kahoot.it en su computadora o en su celular y poner la clave 551-194. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí en esta dinámica, pues es un repaso del tema que acabamos de ver para reconocer, bueno, los conceptos, que hayamos aprendido los conceptos. Y lo que van a hacer, bueno, pues van a seleccionar la respuesta que ustedes consideren es la correcta. Es por tiempo. Aquí la aplicación les va a dar por ahí pues un cierto tiempo para poder responder. Obviamente quien conteste correctamente y conteste pues más rápido va a ir sumando puntos, ¿sí? Entonces, esos serían los que figurarían en los 3 primeros lugares, ¿sale? Entonces, bueno, a ver, ¿quiénes más se van a integrar por ahí para dar inicio con la dinámica? Muy bien, vamos 16. Okey. Perfecto. Ya van 18. Los que no se puedan conectar, bueno, pues pueden contestar aquí por medio del chat. Y ya en otra ocasión podremos participar en estas dinámicas. Muy bien, ¿cuántos van? 18. ¿Alguien más que se vaya a integrar? 19, okey. Bueno, vamos a dar un minuto más para dar inicio a la actividad. Okey, ya van 20, 22, muy bien. 23, perfecto. Bueno, yo creo que ya fueron todos, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a dar inicio a la actividad y empezamos. Esta nos dice que es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. ¿Qué concepto vimos que nos explica esta descripción? ¿A qué se le llama conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad? Muy bien, ¿quién más falta? Ya todos contestamos. Así es, religión es el concepto correcto, ¿sí? Acuérdense, creencias o dogmas acerca de la divinidad. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Esta es una historia ficticia que encarna algún aspecto universal de la condición humana.
Ahora sí, ¿esta cómo se llama? ¿Qué concepto es este? Si vemos la imagen, ¿qué nos referimos por historia ficticia? Mito, así es, correcto. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Nos dice que es aquella rama de la filosofía que se ocupa de las formas del razonamiento. Formas del razonamiento. ¿Cuál rama de la filosofía creen o se acuerdan? Lógica, así es. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Esta es aquella rama de la filosofía que se ocupa de la adquisición del conocimiento, el cómo se conoce. De las ramas de la filosofía que dimos al inicio también en la primera sesión, ¿se acuerdan? ¿Cuál de esas 4 opciones será la respuesta correcta? Epistemología, así es. Y bueno, vamos a ver la última. Es la rama de la filosofía que se ocupa de las acciones humanas, haciendo que reflexionan acerca de las decisiones. ¿Cómo se llama? Según la imagen, ¿cómo podemos decir que se llama esa rama de la filosofía? Cuando queremos que se reflexione sobre las decisiones que tomamos, que no las tomemos tan a la ligera. Así es, ética. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver de los que participaron, quiénes lograron las primeras 3 posiciones. Bueno, hay Ed 9, Lu, ¿y quién fue? Nis. ¿Quién fue Nis? Por ahí, felicidades. ¿Quién se registró como Nis? Okey, muy bien. Bueno, pues, vamos a continuar aquí con nuestra agenda, ya nada más para ver, la parte de qué es lo que deben de estar entregando en esta semana. Déjenme, me regreso aquí a la parte de muy bien. En la parte de las actividades que se espera ustedes estén desarrollando. En esta semana se espera que ustedes desarrollen un esquema. ¿Qué es lo que va a contener ese esquema? Bueno, pues debe de contener el concepto, los 3 conceptos importantes que estuvimos viendo al final. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la religión? Sus características y bueno, que al final se vea, ¿verdad?, qué relación existe entre estos conceptos.
La actividad, bueno, pues hay que elaborarla por ahí. Se les compartió en la plataforma un formato de entrega de actividades. Ahorita lo vamos a ver. Y hay que incluir fuentes bibliográficas, tratar de, aparte de todas las que se les ha compartido, bueno, pues tratar por ahí también de hacer labor de investigación y de preferencia también darle una revisada a la rúbrica de evaluación, esto para que no omitan ningún punto que pues se les está indicando para que puedan tener correctamente, realizar de hecho la actividad de una manera correcta. Aquí, déjenme, me voy a la parte de lo que viene siendo la presentación, perdón, miren, aquí se los voy a compartir el formato. Déjenme lo abro. La plantilla propiamente. Vamos a ver. Ok, aquí está. Muy bien, esta es la plantilla que se les ha compartido para la elaboración de actividades. En ella, bueno, si se fijan, pues aquí van a estar ustedes incluyendo su nombre, la matrícula, bueno, en este caso es bachillerato, em, el aula, ¿verdad? Los datos de identificación, la actividad, bueno, pues es un esquema, la fecha de entrega y aquí incluirían todas las referencias, la bibliografía que ustedes lleguen a consultar para la elaboración de su actividad. Debe de traer una introducción en donde, bueno, pues ustedes puedan incluir a lo mejor una especie de, digamos, de ideas personales, puede ser a lo mejor antecedentes, a lo mejor el objetivo del trabajo, de esta actividad, para bien de poder, pues, cumplir con este apartado. En la parte del cuerpo del trabajo, aquí es en donde ustedes van a hacerle espacio, incluso en otra hoja, ¿verdad? Poder incluir ya propiamente lo que viene siendo el esquema con estas, con los conceptos. Y bueno, pues en la conclusión ya dar sus impresiones personales en relación, bueno, pues al tema que ustedes acaban de desarrollar. Obviamente, bueno, pues que indicar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que entendieron, lo que comprendieron en relación a estos tres conceptos? Y bueno, pues si se les hizo interesante, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es en donde ustedes van a estar viendo y definiendo en este tipo de formatos, ¿sale? Sí, Jocelyn, el esquema lo puedes hacer en otro programa, sí, pueden hacerlo y luego ya lo pegan como imagen en ese formato, ¿ok? No entiendo la pregunta, Nubia. Los aspectos que se piden se borran del documento. Ah, sí, hay que borrarlos. Ahí esos, ustedes cuando vayan a realizar la actividad, ustedes aquí van a borrarlo y van a empezar a realizar su introducción. ¿Sí? Ujú, ok. Sí, gracias, Mauri. Ok, perfecto. Sí, adelante, Denise. Buenas noches, maestra. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo trabajo, bueno, trabajamos nosotros con la bibliografía, referencia y todo, pero hasta la última parte de los trabajos que entregamos, era como Sí. que la última hoja. Ujú, Lo hacemos como usted nos está mostrando en el esquema, ahí precisamente en ese cuadrito donde vamos a poner esa información. sí, así es, Denise. Ok, gracias, maestra. Sí, de nada. No, Victoria, no es necesario. La portada la estamos sustituyendo por este formato. Si te fijas, anteriormente lleva una portada, un diseño y venían también los datos de identificación. Ahorita en este caso, pues ya lo estamos poniendo todo en este recuadro. No, el esquema no tiene un formato en específico. Yo ahí les compartí en lo que viene siendo la plataforma. De hecho, viene una imagen, déjenme ahorita se los comparto,
No sé si ya por ahí estuvieron analizando la actividad. Déjenme, me voy acá a la plataforma. Ok, ya estamos aquí en la plataforma. Sí, aquí les doy una idea, ¿verdad? Les compartí este tipo de información en cómo ustedes pueden ir explicando, ¿verdad? Cada uno de los conceptos. La idea es de que contenga, ¿verdad? Los tres conceptos principales, sus características, a su definición y a su vez, bueno, pues al final hacer una relación entre tales conceptos. ¿Ok? Yair dice, si lo hago en Word o PowerPoint, lo puedo convertir en PDF y mandarlo. Si lo haces en PowerPoint el esquema, no pasa nada, lo haces, lo conviertes en imagen y lo pegas en el espacio donde dice desarrollo. ¿Ok? Sí, adelante, Daniela. Hola, profe, buenas noches. Hola. ¿Dónde puedo descargar la actividad, el formato? Aquí, mira, en la parte donde dice tarea viene pues se define lo que viene siendo la actividad y aquí está la plantilla. ¿Sí la ves? Lo que pasa es que no me aparece, me viene el esquema, pero no me viene la plantilla. No sale. A ver, aquí no la ven así como la veo yo aquí en pantalla. A mí no me sale, profe, nada más, solo me viene el esquema. Nada más viene esta parte. Esto. Así es. A mí también, maestra. A ver, déjenme Yo ver. tampoco la tengo, maestra. Bueno, en mi caso, maestra, soy del grupo C. No sé si Ah, ya ok, te- ok, ok. Bueno, a lo digo, mejor. para Sí, que sí, no sí, sí. batalle, Sí, yo sí, soy sí. del C. Sí, eso también puede ser. A ver, déjenme, me voy a ver. Aquí, vamos a ver. A lo mejor faltó que se las pusiera, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Yo soy del Ah, aula B. sí, aquí. Ah, bueno, ok. Entonces sí faltó que les incluyera ahí Ahorita se los incluyo. Ahorita terminando la sesión, se los incluyo. No se apuren. Ahorita ahí lo van a ver. Gracias, maestra. ¿Sí? Gracias. Si no, a ustedes, gracias por avisarme. Muy bien. Bueno, pues entonces los del B y C, ahorita se los comparto. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿Todo bien? Yo, Hola. maestra. Sí, Bueno. Norma, dime. Perdón. Sí, maestra, buenas noches. Hola, Al, buenas al, noches. al terminar de agregar la actividad, ¿se va a grabar como PDF, aunque sea en Word? Sí, lo puedes entregar en PDF. Sí, el PDF se graba para que no se muevan las imágenes y el formato que le den. Ok, Sí, maestra, gracias. sí, de nada. ¿Quién más por ahí? ¿Denise? Sí, maestra. Yo nunca había hecho un esquema. He trabajado con mapas conceptuales. Sería mi primera vez, pero prácticamente es muy parecido. En, Sí. en lo que usted el material que nos compartió para la elaboración de esquema, venía que en algunos se nos pedían ponerlo, digamos que los conceptos con nuestras propias palabras. Ujú. Y en otro decía que las definiciones de las fuentes bibliográficas. ¿Cómo trabajamos en este caso, maestra? ¿Con fuentes Sí, pueden bibliográficas? incluir, tú puedes, digo, para que no sea una copia así tal cual, ¿verdad? A lo mejor leer obviamente tú vas a investigar el concepto, ¿verdad? Vas a tener una idea y de ahí tú lo puedes hacer con tus palabras. ¿Cómo lo entendiste, verdad? Parafrasearlo, se le dice cuando tú tomas, por ejemplo, un concepto de un libro, de una referencia, pero no lo pones textual así tal cual copiado, ¿verdad? Tú lo das a entender, pero con tus propias palabras. Como quiera, es una investigación que tú consultaste el libro, consultaste, o sea, no fue un concepto que se te ocurrió, ¿verdad? Por eso es que requiere que se lleve la bibliografía. No sé si me expliqué ahí. Sí, maestra, sí, ya la entendí. Muchas gracias. De nada, Denise.
Perfecto. ¿Alguien más por ahí? ¿Todo bien entonces? A ver, por ahí. Norma, ¿sí? Sí, maestra, de nuevo yo. Si nosotros, por ejemplo, consultamos del libro que nos están proporcionando usted, Ujú, este, si le damos, vamos a decir, copiar y pegar ujú. y agregamos la bibliografía, ¿es válido? Sí, pero tendrías que citarlo. O sea, Sí. cuando uno, por ejemplo, dice, oye, bueno, voy a tomar yo el concepto de, no sé, X concepto, la definición. eh, para bien de que no se considere como plagio, pues obviamente tienes que citarlo, ponerle entrecomillado, ¿verdad? Aquí la idea es lo que les comento, que ustedes puedan darle lectura al tema. De hecho, ahí la lectura viene, se les indica las páginas que son de la 14 a la 69, y en base a esa lectura, entonces ya ustedes puedan construir su propia definición, porque con ello, pues ya se les va a quedar un poco más la definición de ese concepto. ¿Sale? Ok, maestra. Y si no, sería ponerlo el formato APA, ¿verdad? Sí, acuérdense que las referencias bibliográficas tienen que venir en formato APA, tienen que venir bien definidas, ¿verdad? Así como, miren, déjenme les comparto, no sé si ya descargaron por ahí la copia de la presentación. Ahí al final de todas las presentaciones viene lo que viene siendo la parte de las referencias bibliográficas. Entonces, miren, aquí se los voy a compartir. Déjenme, me voy nada más acá a la parte. Así. En donde, bueno, viene el autor, viene, bueno, la fecha, ¿verdad? Pues de ese documento a lo mejor, o del artículo que estoy consultando. Y viene también, bueno, si hicimos una consulta en algún artículo en la web, pues viene, si se fijan, el enlace, ¿verdad? Pero viene consultado, bueno, viene recuperado tal día, el día que ustedes están consultando, y viene lo que es el enlace. Por ahí también en la plataforma se les compartió lo que son el formato APA, ¿verdad? Para bien de que puedan ustedes saber cómo es que se hace referencia dependiendo del tipo de fuente bibliográfica. ¿Ok? Ok, maestra, gracias. De nada, Norma. Bueno, pues no sé si tengan por ahí alguna otra duda. Todos los que ya se tengan que retirar, bueno, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda, como quiera que les surja en el transcurso de cuando estén ustedes desarrollando su actividad, no duden en contactarme por medio del mensajero. Ahí voy a estar al pendiente de ustedes. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues buenas noches, que sigan pasando bonita noche. Muchas gracias por su atención, su asistencia, su participación. Y bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches.